Voy a empezar a grabar. Entonces, bueno, como no hay dudas, continuamos entonces con el módulo 9, que serían ángulos. Entonces, bueno, como les decía, ya digamos que se va poniendo pues más interesante el curso, porque pues vamos mejorando pues la construcción, ya vamos teniendo más elementos y ya los teoremas empiezan a ser un poquito más interesantes. Muy bien. Entonces, un ángulo es la figura geométrica que resulta al unir dos rayos con el mismo punto inicial. Entonces, los rayos a los rayos nos referimos como los lados del ángulo, y el punto en común es el vértice del ángulo. Entonces, tendríamos, digamos, algo así. Un rayo, digamos que este sea un rayo OA, y otro rayo OB. Entonces, claro, los dos rayos, como tienen un punto inicial, me estarían formando un ángulo. Entonces, este sería el ángulo AOB. Es decir, tenemos un punto A, un punto O y un punto B. Y este punto O sería el vértice. Es decir, el punto en común, el punto, digamos, que tienen en común los dos rayos. Y hay varias formas de denotarlo. Podemos denotar esto como el ángulo AOB, o también AOB, y colocamos arriba de la O digamos, un gorrito. Igual en ambas notaciones, fíjense que el vértice está en la mitad. O sea que el vértice vendría a ser O. Y cuando no haya lugar a confusión, lo podríamos hablar de el ángulo O, pues O con el gorrito. En este caso, si nos referimos al ángulo O, pues no habría confusión, sería este. Pero si digamos que tuviésemos algo así, entonces ya no queda tan claro quién es este, ¿cierto? Ya no queda tan claro quién es el ángulo. Podría ser A o B, podría ser B o C, podría ser A o C. Entonces, en este caso, pues ya habría que usar como, digamos, el nombre completo del ángulo para denotarlo, porque si no, pues no queda claro quién es el ángulo O. Bueno, entonces se puede usar esta notación cuando no haya confusión referente a quién es el ángulo O. O también podemos usar letras griegas. Entonces, en principio uno puede usar cualquier tipo de letra, como les comentaba en alguna ocasión pasada, pero más o menos ya hay cierta notación. Entonces cuando uno le hablan de alfa, entonces uno ya sabe que se está refiriendo a un ángulo. Entonces también se vuelve más cómodo trabajarlo así. Entonces, otra forma de notarlo podría ser alfa con el gorrito.
que indica ángulo. Muy bien. Entonces, un ángulo no nulo, decimos que un ángulo es nulo cuando los dos rayos coinciden, es decir, si tenemos, digamos que este sea el rayo OA y este mismo sea el rayo OB, en este caso sería un ángulo nulo. Si lo queremos ver pues como en grados, podría decir que sería un ángulo de 0 grados o 360. Ahorita vamos a repasar un poquito lo de los grados. Y un ángulo llano es una línea recta, pero bueno, creo que ahorita lo repasaremos. Entonces, bueno, sería un ángulo rectilíneo, pues cierto, o llano. ¿Cómo vendría a ser? Vendría a ser, digamos, este OA y por aquí el rayo OB, sería un ángulo llano, ¿cierto? Rectilíneo, ángulo llano. Entonces, cuando tenemos que son como casos particulares, ¿cierto? Pero lo general es pensar algo así, donde el rayo OA y el rayo OB no son paralelos. Entonces, cuando tenemos un ángulo que no es ni nulo ni rectilíneo, entonces en realidad hay dos regiones en el plano. Uno es el interior del ángulo y el otro es el exterior del ángulo. Entonces, en este caso estaríamos hablando del interior de A o B, que es toda esta parte, digamos, de acá, ¿cierto? Toda esta región. Y el exterior, pues sería todo esto. Todo esto sería la parte exterior. Entonces, el interior es convexo. Recordemos que algo convexo es que yo tomo dos puntos, cualesquiera, y la línea que me une esos dos puntos está dentro de esa figura geométrica. Podría coger este punto de acá, este punto de acá. Entonces, bueno, el interior es convexo. Y el exterior no es convexo. Yo puedo tomar dos puntos en el exterior y esta línea está contenida en el exterior. Un punto acá, otro punto acá. Esta línea está contenida en el exterior. Listo. Pero, por ejemplo, si yo tomo un punto acá y este punto, la línea no está contenida en el exterior. Hay una parte que se sale. Entonces es no convexo. El interior es convexo, el exterior es no convexo. Así uno los diferencia. Muy bien. Lo acaba de decir, ¿cierto? Lo acaba de decir. Que yo tomo dos puntos cualesquiera de la figura geométrica y la línea que une esos dos puntos debería estar contenido en la figura. Igual eso ya lo habíamos hablado, creo que hace dos clases.
Muy bien. Entonces, primer teorema, que va a tener varias partes. Entonces, si Q es un punto interior del ángulo A o B, entonces el rayo Q está contenida en la región angular. Entonces, tenemos el ángulo A o B, tenemos un punto Q que es un punto del interior. Entonces, obviamente el rayo o Q va a estar contenida en toda esta región, está contenido el rayo Q. Eh, bueno, dado un ángulo A o B, entonces el segmento AB está contenido en la región, ¿cierto? Eh, el interior es toda esta parte. El exterior es, como les había dicho, lo de afuera, que es la parte no convexa. La región angular, que me mencionan aquí, la región angular simplemente es el interior unido el extremo, es decir, unido como la frontera, es decir, unido como la línea o los dos lados del ángulo. Entonces sería el interior unido ambos rayos. Listo, esa es la región angular. Entonces, bueno, escribámoslo por aquí. Entonces, la región angular vendría a ser el interior unido eh, el ángulo, básicamente. Unido el ángulo. Donde pues el ángulo lo podemos ver como el rayo OA unido el rayo OB. Esto, el ángulo simplemente es la unión de ambos rayos. La región angular es esta frontera con el interior, ¿cierto? Por si acaso, A no pertenece al interior, porque A está en la frontera. Pero A sí pertenece a la región angular. Muy bien. Entonces sí, la región angular es el interior más el bordecito. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Me están diciendo que el segmento AB está contenido en la región angular. Entonces, si tenemos, otra vez nos referimos al ángulo AOB, entonces resulta que el segmento AB, que sería este segmento,
está contenido en la región angular. Entonces podríamos escribirlo así. AB como segmento es subconjunto de la región angular. Listo. Pero, por ejemplo, notemos que AB como segmento no está contenido en el interior. Y no está contenido en el interior precisamente por estos dos puntos, porque el punto A y el punto B, que hacen parte del segmento, no están contenidos en el interior. De resto, los otros puntos sí están contenidos en el interior del ángulo. Eso es lo que me está yendo esta parte C. Y la parte D dice, si P es un punto interior del ángulo, entonces OP interseca AB. Entonces, bueno, en este caso tenemos el ángulo AOB, digamos que este acá. Bueno, me puede salir como en cualquier parte. Y tenemos por aquí un punto P interior. Entonces el punto P podría ser este. Sería P. Entonces se forma este rayo. Y lo que me está diciendo es que el rayo interseca a B. Obviamente los dos se intersecan, digamos, en este punto. Y no importa dónde yo coloque este punto P, el rayo siempre lo va a intersecar. ¿Cierto? El rayo siempre lo interseca. Muy bien. Entonces sí, son cosas más o menos que son como sencillas pues de entender de forma gráfica. Entonces vamos a recordar la parte de medida de ángulos. A todo ángulo A o B le corresponde un único número real entre 0 y 180, llamado medida, o en este caso estaríamos pensando en la medida en grados. Entonces, la medida del ángulo A o B en grados se escribe como M A o B, y según la definición, la medida siempre está entre 0 y 180. Entonces, claro, si este es AO y este es B, en este caso la medida del ángulo AOB vendría a ser 0. Y en este otro caso, lo máximo que podría medir un ángulo
sería 180, que sería, como les recordaba, un ángulo llano. Pues rectilíneo, llano. Entonces, pues uno sabe que si le damos la vuelta completa, ¿cierto? Si decimos pues que un círculo si pensamos en un ángulo dando la vuelta completa, estaríamos pensando en 360 grados. Entonces un círculo mide 360 grados. Por eso cuando tenemos el ángulo llano, sería la mitad, o sea, 180. Ya es como la definición, ¿cierto? Desde la construcción, digamos, histórica, uno piensa que divide el círculo en 360 pedacitos iguales y esa es la definición de un grado, ¿cierto? Un grado vendría a ser un 360avo de círculo. La abertura, pues, generada de un 360avo de círculo. Muy bien. Simplemente como para recordar eso. Entonces, un postulado. Si AB es el borde de un semiplano alfa, para cada número real entre 0 y 180, existe un único rayo que su medida del ángulo es ese número real, n. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué la máxima medida es 180? Porque si uno, digamos que tiene un ángulo, que lo estoy exagerando un poquito, o para que se note, pero no sería tan exagerado. Si decimos que esto mide 181, por así decirlo, por aquí está B, por aquí está O, entonces pues ya decimos que la medida del ángulo no sería 181, sino que la realidad la medida del ángulo vendría a ser 179. Porque generalmente pues cuando nos referimos a la medida del ángulo, nos estamos refiriendo a la región angular o al interior del ángulo, ¿cierto? Nos referimos a la parte convexa, esta parte de acá. Si uno ya tiene un ángulo de más de 180 grados, entonces la parte interior no vendría a ser esta vendría a ser la parte exterior, y la parte interior vendría a ser esta. Entonces por eso lo máximo es 180 grados, básicamente. Muy bien. Entonces, el postulado. Tenemos una línea recta AB. Entonces, digamos que aquí está A. Y por aquí está B. Esta es la línea recta AB. Entonces, en un borde del semiplano, pues hay dos semiplanos, digamos, este semiplano de acá de arriba, este semiplano de acá de abajo. Entonces pensemos, digamos, en el de arriba.
para cada número real entre 0 y 180 grados, existe un único rayo AP donde el ángulo BAP vale n. Entonces, digamos 30, ¿cierto? Digamos que n valga 30 grados. Entonces, listo, para 30 grados existe un único rayo AP de tal forma que este ángulo BAP es 30 grados. Y así en general, yo puedo haber escogido 90, ¿cierto? Si es 90 es el ángulo recto. Yo puedo haber escogido 150, que vendría a ser algo así más o menos. Y este vendría a ser 150. Entonces, claro, para cualquier cantidad, yo siempre puedo encontrar un ángulo que para cualquier n entre 0 y 180, yo siempre puedo encontrar un ángulo que mida exactamente esa cantidad, ¿cierto? Eso es lo que me dice este postulado. Muy bien. Y el siguiente postulado es que si tenemos un punto interior P, este es el ángulo AOB, entonces la medida del ángulo AOB va a ser la medida de AOP más la medida de POB, como se ve en esta figura. Entonces, bueno, para simplificar un poco la notación, lo que puede hacer es decir que beta, digamos que beta vendría a ser AOB. Otra forma pues podría ser así. El ángulo beta vendría a ser el ángulo AOB. Denota lo mismo. Y listo. Entonces alfa lo podríamos ver como... Bueno, escribámoslo así. Entonces el ángulo alfa lo podríamos definir, ¿cierto? Podríamos definir beta. Esto es definición, dos puntos igual sería definición. Alfa lo podemos definir como el ángulo AOP y teta lo podríamos definir como el ángulo POB. Entonces, definiendo eso, alfa sería este pedacito, beta sería este pedazo grande y teta sería el otro pedacito. Muy bien, entonces definiendo eso, esta misma ecuación simplemente nos quedaría como que beta es igual a alfa más teta. Esto para simplificar un poquito la notación. Y acá hay una nota muy importante. Entonces, otra vez la notación. Beta solo se refiere a la medida, ¿cierto? Aquí nos estamos refiriendo a la medida. Y beta, pues con el gorrito, o beta así. A veces no me gusta tanto el gorrito porque, es decir, también es como muy parecido. Visualmente, el gorrito es como muy chiquito. En cambio, este es como más grande, entonces visualmente se distingue más fácil. Entonces, beta con el gorrito se refiere
al ángulo, ¿cierto? En este caso, beta con el gorrito es lo mismo que este. Y beta sin el gorrito se refiere a la medida del ángulo. Es decir, que beta gorrito es distinto de beta. Porque es distinto el ángulo a su medida, ¿cierto? Lo que ya hemos visto que ocurre también, digamos, con los segmentos. Es distinto la medida de un segmento al segmento como tal. Entonces ocurre lo mismo con los ángulos. Y tenemos pues esta ecuación, que es esta. Muy bien. Entonces sí, cuando uno ya tiene como muchos ángulos, A o B, y C, y D, y un montón de cosas, pues para simplificar un poquito la notación puede utilizar letras griegas, define esto de esta forma. Siempre es importante definirlo. Por ejemplo, de pronto aquí gráficamente, cuando uno tiene pues como esta situación de que este ángulo se refiere como a la abertura grande, uno pone como los dos arquitos, ¿cierto? Los arquitos dobles, como para referirse a esa abertura grande. Pero igual puede llegar como a darse cierta confusión. En cambio, cuando uno lo define así, el ángulo A o B, este es beta, entonces ahí ya no hay confusión, ya sabemos que nos estamos refiriendo a A o B. Muy bien. Ya vamos a pasar a congruencia de triángulos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, pues a mí no me quedó bien claro ese punto. Sería bueno que le des como una repasadita. ¿Cuál punto? Este que acabamos de ver. La adición de ángulos. Sí, señor. En adición de ángulos, lo que ocurre es que si tenemos, por ejemplo, eh, una abertura de este estilo, un ángulo de este estilo. Y si decimos que este vale 20 grados y este vale 30 grados, entonces el ángulo grande valdría ¿cuánto? Sí. Este vale 20, este vale Ah, pero 30, entonces 50. entonces la abertura vendría a ser 50, que viene a ser pues la suma de estos dos chiquitos. Eso es lo que me dice la adición de ángulos. En este caso estaríamos pensando en ángulos como adyacentes. Ahorita retomaremos como ese concepto de ángulos adyacentes. Y ya lo otro es simplemente la notación, ¿cierto? En vez de trabajar tanto como con A o B, A o P, P o B, que es como el nombre completo del ángulo, por así decirlo, los podemos definir como beta, alfa y teta para que sea como más sencilla la fórmula y sea más sencillo pues como de trabajarlo. Pero simplemente es una simplificación de la notación. En realidad esto denota lo mismo que esto. Es exactamente la misma ecuación. Eh, eso es. Y entonces recordar que
este se refiere al ángulo, este se refiere a la medida, por lo tanto son distintos. Porque este es el ángulo y esta es la medida del ángulo. Entonces, desde la misma notación, son distintos estos dos. Similarmente a como ocurre con el segmento, ¿cierto? AB es distinto a AB, ya lo hemos visto. Por la misma razón. Porque AB se refiere al segmento, pues AB con la línea arriba, y AB solito se refiere a la medida. Eso ocurre con los segmentos. Entonces con los ángulos ocurre lo mismo. ¿Ya sí te quedó claro? ¿O qué parte de este postulado sigue sin Sí, profe, entender? ya está claro. Listo. Muy bien. Lo de la notación no lo pueden como obviar, ¿cierto? Es decir, esto es algo como sencillo, pues simplemente es la forma de escribirlo, pero la notación la estaremos usando el resto del curso. Entonces es importante que les quede muy clara la notación y que este tipo de observaciones les quede claro. Y que sepan a qué estamos hablando, cómo se refiere, porque incluso a la hora de ustedes escribir una demostración o hacer un ejercicio, muchas veces también usan la notación mal, ¿cierto? Usan mal la notación, entonces es importante que entiendan la notación, o sea, sepan leer esto y sepan escribir, ¿cierto? Sepan escribirlo y sepan pues definir las cosas. Porque la anotación también puede ayudar a que el ejercicio pues no se vuelva como tan engorroso. Si uno tiene demasiados puntos, hablar de muchos puntos y muchos ángulos se complica más. En cambio, pues utilizando el gráfico y definiendo bien alfa, teta y beta, pues podemos llegar como a la ecuación de una forma más sencilla, más abreviada, y reitero, esta ecuación dice lo mismo que esta, y esta es como mucho más compacta y más manejable. Bueno, entonces, congruencia de triángulos. Entonces, dos ángulos van a ser congruentes si solo si tienen igual medida. Entonces, son congruentes si solo si tienen igual medida. Es decir, este ángulo AOB es congruente con CDE si solo si sus medidas coinciden, son iguales. El símbolo de congruencia es el que estamos acostumbrados. Que sería este, ¿cierto? El símbolo de congruencia. Y congruencia de ángulos es una relación de equivalencia. Entonces, ¿qué es una relación de equivalencia? Es una relación que cumple tres propiedades, ¿cierto? Entonces, la primera propiedad vendría a ser la reflexiva, es decir, que el ángulo AOB es congruente consigo mismo, ¿cierto? AOB, que sería lo mismo, pues, realmente que el ángulo BOA. Listo. Es el mismo ángulo. Entonces, yo puedo ver la reflexiva así, o podría ver la reflexiva como, bueno, incluso
Escribámoslo así. O yo podría ver la reflexiva como ángulo AOB congruente con el ángulo BOA. Ángulo AOB es lo mismo que el ángulo BOA. Es el mismo ángulo. Listo, esa es la reflexiva. La segunda propiedad vendría a ser la simétrica. Entonces la propiedad simétrica me dice que si tengo un ángulo congruente con otro, por ejemplo CDE, entonces el ángulo CDE es congruente con el ángulo AOB. Eso es la relación de equivalencia. Si un ángulo 1 es congruente con un ángulo 2, entonces el ángulo 2 es congruente con el ángulo 1. Nos estamos refiriendo al mismo ángulo. Y la última propiedad para hacer relación de equivalencia vendría a ser la transitiva. Entonces la transitiva me dice que si el ángulo AOB es congruente con el ángulo CDE y el ángulo CDE es congruente con el ángulo FGH, entonces el ángulo AOB va a ser congruente con el ángulo FGH. Listo. Esas son las tres propiedades, las cuales pues uno las podría, digamos, como también asimismo, empleando esta notación, simplemente decir como que un ángulo alfa es congruente consigo mismo si alfa es congruente con beta, entonces beta sería congruente con alfa. Y la transitiva sería si alfa es congruente con beta. Y beta congruente con gamma, entonces alfa es congruente con gamma. Listo. Reitero. Esto dice lo mismo que esto. Solo que, bueno, de pronto con alfa, beta y gamma, pues reitero, es como una notación más abreviada. Pero aquí estamos diciendo exactamente lo mismo que acá. Es la misma propiedad transitiva. Muy bien. Entonces ahora, otra definición, bisectriz, que usaremos mucho también durante el curso. Entonces la bisectriz de un ángulo es la semirrecta que parte el ángulo en dos ángulos congruentes. Yo tengo una semirrecta, pues, o si quieren verlo también como un rayo OP, tal que me parte este ángulo AOB en dos ángulos congruentes. Este es beta, este es phi. Entonces, en este caso estaríamos diciendo que beta es igual a phi. Sus medidas son iguales, los ángulos son congruentes. Escribámoslo así.
Entonces el ángulo phi sería congruente con el ángulo beta. Y por definición de congruencia, dos ángulos son congruentes si solo si sus medidas son iguales. O sea, si phi es igual a beta. Muy bien. Entonces a la bisectriz. La bisectriz es el rayo que me parte el ángulo en dos ángulos congruentes. Bueno, entonces yo creo que ya empezaremos como a hacer algunas demostraciones. En el libro hay algunas pues demostradas, hay otras que se dejan como ejercicio. Generalmente pues las que se dejan como ejercicio, pues yo también las dejo como ejercicio, ¿cierto? Para que ustedes las demuestren. Aunque alguna pues que vea como en particular difícil también pues probablemente la demuestre, pero en general también las dejo como ejercicio. Entonces un primer teorema es que la bisectriz del ángulo es única. La demostración se deja como ejercicio, pero reitero, también es más o menos sencillo pues de imaginar que el rayo que parte al ángulo en dos segmentos, en dos ángulos congruentes, es único, ¿cierto? Yo no podría tener otro distinto que también parta al ángulo en dos segmentos congruentes. Bueno, y tenemos entonces el teorema de adición de ángulos, que la demostración de este teorema se basa en el postulado de la adición de ángulos, ¿cierto? Yo puedo sumar las medidas de los ángulos, en este caso adyacentes. Entonces, ¿qué dice? Dice, si P está en el interior del ángulo A o B y Q está en el interior del ángulo MRS, tenemos P en el interior, Q en el interior. Entonces, si este de acá, digamos que este sea alfa, entonces si B o P es congruente con SRQ, y si P o A, que digamos mediría beta, es congruente con QRM, si esos dos son congruentes, entonces resulta que este ángulo grande va a ser congruente con este otro ángulo grande. Esa es el teorema. Ese es el teorema. Entonces, si tenemos que un ángulo es congruente con uno y el otro ángulo es congruente con otro, entonces el ángulo grande va a ser congruente con el otro ángulo grande. Y entonces esto lo vamos a demostrar. Entonces, demostración. Muy bien. Entonces, primero, como les recomiendo muchas veces, hagamos este ejercicio, digamos, despacio, sin afán. Lo primero sería identificar las hipótesis e identificar la tesis, ¿cierto? Entonces, la hipótesis P en el interior de A o B, Q en el interior de MRS. La otra hipótesis es que el ángulo AOP es congruente con el ángulo MRQ. Y la otra hipótesis
es que POV es congruente con el ángulo QRS. Estas son todas nuestras hipótesis. Y la tesis viene a ser esta. Esta es la tesis. Simplemente que el ángulo AOB es congruente con el ángulo MRS. Es decir, los dos ángulos grandes son congruentes. Muy bien. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces, bueno, cuando uno escribe esto así, o en algunos ejercicios ya, por ejemplo, por acá, ya el mismo ejercicio me dice las hipótesis. En este caso hay como muchas hipótesis, bueno, como 4, pero bueno, son como muchas. Entonces en la demostración, el primer paso, una forma como de abreviar todo eso, yo podría decir que tengo las hipótesis, todas las hipótesis, por hipótesis, ¿cierto? Es decir, ya en el primer paso agregué estas 4 hipótesis de una vez. Pues ya las describí acá, pues no las voy a volver a escribir todas acá otra vez. No tendría como sentido. Tenemos estas 4 hipótesis. Listo. Segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estos son congruentes, por definición, sus medidas son iguales. Entonces, yo puedo decir que, bueno, escribámoslo como la forma como larga, pues. La medida de AOP es igual a la medida de MRQ y la medida de POV es igual a la medida de QRS. Esto es por hipótesis 3, hipótesis 4 y por definición de congruencia. Los ángulos son congruentes, sí, solo sí, sus medidas son iguales. Listo. Entonces, tercer paso. A lo que yo quiero es llegar a esta tesis. Pero dos ángulos son congruentes, sí, solo sí, sus medidas son iguales. Yo quiero llegar a las medidas. Pero por el postulado de adición de ángulos, esta medida del ángulo A o B es simplemente sumar estos dos pedacitos. Entonces lo que yo quiero llegar es a eso. Para llegar a la medida de ese ángulo, tendría que llegar a la suma de los dos pedacitos. Entonces, por eso, el paso 3 simplemente sería sumar, ¿cierto? Vamos a sumar este AOP con este POV. Es decir, básicamente vamos a sumar ambas ecuaciones. Entonces,
Bueno, no. Escribámoslo más bien así. Escribámoslo más bien así. 3. Voy a escribir lo mismo. POV para que quede un poquito más claro. QRS. Esto mismo que tenía acá. Entonces esta es por hipótesis 3 y definición de congruencia. Y esta es por hipótesis 4 y definición de congruencia. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar estas dos ecuaciones por las propiedades de los números reales, lo primero que vimos durante el curso, el módulo 2. Yo puedo sumar ambas ecuaciones, entonces AOP, la medida de AOP más la medida de POV es igual a la medida de MRQ más la medida de QRS. Y esto básicamente es por 2 y 3, ¿cierto? O incluso lo podría colocar como así, 2 más 3. Estoy sumando 2 más 3. Estoy sumando estas dos ecuaciones. Muy bien. Entonces, quinto, resulta que la medida de AOP, que es este, más la medida de POV, que es este, me da el ángulo grande. Entonces, quinto, esto me daría la medida de... bueno, vamos a hacerlo más un paso a paso, entonces vamos a hacer como este paso como intermedio. Entonces, quinto, la medida de AOP más la medida de POV es el ángulo grande. BOA. Y para ahorrar también ese otro paso, pero no, hagámoslo paso a paso. Sexto sería lo mismo, pero en el otro. La medida del ángulo MRQ más la medida del ángulo QRS va a ser la medida del ángulo grande. En este caso, el ángulo grande es el ángulo SRM. Bueno, o MRS para que quede igualito como está en la tesis. Entonces vendría a ser la medida del ángulo MRS. Listo. Profe, una pregunta, si en algún momento no le llega a pasar lo que acabaste de escribir de colocar anotación al revés, es independiente. SRM. Sí. Bueno, escribámoslo así lo así, haya pues. colocado en la hipótesis MRS. No, en la tesis hay que llegar a la tesis. Entonces pongámoslo así y al final llegamos a la tesis, pues eso no es... Pero ahí quedaría malo el ejercicio. No. Al ponerlo así. No, SRM, ¿no? porque es que recuerden que esto es igual a esto, es decir, estás escribiendo lo mismo. Sí, sí. Entonces, ¿por qué Bueno. va a estar incorrecto si estás escribiendo lo mismo? No, Aún así, a la tesis hay que llegar igualita como está, ¿cierto? A la tesis hay que llegar igualita como está. Sino que si uno de una vez lo escribe así, se ahorra como un paso. Pero no importa, escribámoslo así. Entonces, el séptimo va a ser reemplazar, sustituir, ¿cierto? Sustituimos en 4
y llegamos a esta ecuación. La medida del ángulo BOA es igual a la medida del ángulo SRM. Bien, entonces, el 5 es por postulado de adición de ángulos. Bueno, y también pues ahí está como que la hipótesis 1, que es que P es punto interior, ¿cierto? Igual lo podemos agregar, pues, hipótesis 1. Y el 6 es por postulado de adición. Muchas veces ángulos lo voy a escribir como así, o para abreviarlo. Esto simplemente como notación. Y la hipótesis 2. Bueno, entonces 7 simplemente es sustituir. Sustituimos 5 y 6 en 4. Sustituimos 5 y 6 en 4. Esta suma es esta y esta suma es esta. Sustituimos y llegamos a esto. Entonces, octavo, los ángulos son congruentes porque sus medidas son iguales. Y entonces aquí me di cuenta de que mi tesis es esta, AOB congruente con MRS, y yo tengo es BOA congruente con SRM, lo tengo como en el otro orden. Entonces hago un pasito extra, entonces sería 9. Bueno, esto es por 7 y definición de congruencia. Llegamos un pasito extra por aquí, 9. Entonces 9, concluimos que AOB es congruente con MRS. Y esto básicamente sale de 8, ¿cierto? De 8 por 8. Y ya si tengo la tesis igualita, a lo que quería. Listo, yo tengo la tesis igualita a lo que quería. Entonces sí, pues como recomendación, siempre lleguen a la tesis exacta como está, ¿cierto? Siempre lleguen a la tesis exacta como lo pide el ejercicio. Entonces, cuando se ocurren ese tipo de situaciones donde, es que lo escribí en el otro orden, etcétera, pues se corrige muy fácilmente, ¿cierto? Es un pasito extra, que tampoco es grave, pues. Pero claro, que yo lo haya escrito en otro orden no quiere decir que todo esto que escribí por acá está incorrecto. La demostración está correcta. La demostración está correcta. Bueno. Entonces ya van como que tomando ideas, ¿cierto? Generalmente pues es un teorema de adición. Lo usual es que estamos hablando de que dos cosas son congruentes. Y para ver que dos cosas son congruentes, siempre pasamos como hacia las medidas o atravesamos en las medidas. Fíjense que partimos de que son congruentes, de aquí pasamos a las medidas, tenemos un postulado de adición de medidas de ángulos, entonces eso me permite sumar los ángulos, llegamos a las medidas y de las medidas volvemos otra vez a la congruencia, lo cual en la clase pasada también hicimos un ejercicio similar, ¿cierto? Pero era la adición de segmentos. Y en este caso está el teorema de la sustracción de ángulos, que vendría a ser algo así muy similar,
Simplemente al ángulo grande le resto uno chiquito, ¿cierto? Es la misma idea, solo que restándolo. Entonces, al ángulo grande le resto uno chiquito y me queda que el tercer ángulo, digamos en este caso este de acá, vendría a ser congruente con este de acá. Y lo mismo, la demostración es muy similar y el mismo libro pues lo plantea que se queda como ejercicio, ¿cierto? Entonces, es básicamente esta misma idea, pero ya tienen que, pues, como que restar. Entonces hay un pasito extra que es como que despejar y pasar a restar. Ese es como el pasito extra que tienen que hacer. Pero la idea en el fondo es la misma. Muy bien. De tarea, entonces, les quedan 2 páginas para que lean, ¿cierto? La página 80 y la página 81. Más que todo, ahí me dan es definiciones. Entonces, ahí definen qué es un par lineal, qué es un par vertical, definen qué son opuestos por el vértice, que ya pues creo que muchos saben que es cuando se tiene una figura de este estilo. Entonces tenemos este ángulo acá, sería opuesto por el vértice con este ángulo, ¿cierto? Bueno, y tienen otras definiciones, entonces de tarea les queda leer esas definiciones. Vamos a seguir demostrando cosas. Entonces, teorema 9.3.3. El libro lo demuestra distinto, pero recuerden que pueden haber varias formas de demostrar lo mismo. Porque el libro probablemente se base en otro resultado, pues como previo, que están en estas páginas, ¿cierto? Como yo no podría utilizar ese resultado, pues porque no lo hemos, digamos, visto, entonces voy a demostrarlo de otra forma. Igual también a veces demostrarlo de formas distintas al libro, pues también enriquece, ¿cierto? Ver distintas formas de demostrar lo mismo. Entonces me dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces mi hipótesis es que son opuestos por el vértice y mi tesis es que MPN va a ser congruente con RPT, ¿cierto? Esa es mi hipótesis y mi tesis. Muy bien. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces, primero tenemos las hipótesis. Por hipótesis. Segundo, lo que tenemos es que la clave de esta demostración es que esto es un ángulo llano. Esto es un ángulo llano. O incluso pues lo que llaman en el libro un par lineal. Es decir, este ángulo más este ángulo, ¿cuánto va a dar? ¿180 grados? 180. Exacto. Muy bien. Entonces, digamos que la medida del ángulo MPR va a ser 180 grados. Listo. Básicamente esto es porque MR es una línea recta. Entonces estamos hablando pues de un ángulo
ya no, pues, ¿cierto? Que mide 180 grados. Listo. Tercero, por postulado de adición de ángulos, MPR va a ser la suma de dos ángulos. Va a ser la suma de este pedacito y este pedacito. Recordemos que esta es nuestra tesis, pero realmente lo que queremos llegar es a que las medidas coinciden. Lo de siempre. A lo que queremos llegar es que las medidas coinciden. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, la medida de M, bueno, la medida de este ángulo más la medida del otro ángulo, N, P, R, va a ser igual a este. Esto es por postulado, adición de ángulos. Muy bien. O sea que la suma de estos dos va a ser 180. Va a ser 180. Listo. Por otro lado, tenemos como algo similar, pero ahora pensando en este ángulo. Entonces, por otro lado, la medida de este ángulo NPT va a ser 180. Y a su vez ese ángulo grande es la suma de otros dos chiquitos. Entonces, la medida del ángulo NPT vendría a ser la suma de el ángulo NPR más el ángulo RPT. ¿Cierto? La suma de este chiquito más este chiquito. Muy bien. Y ahí ya tenemos todo lo que queremos, ¿cierto? Básicamente. Y es que, sexto, podemos concluir. Como este vale 180 y este vale 180, de hecho, esas dos medidas son iguales por transitividad, ¿cierto? Por transitividad. Entonces, sexto, concluimos que la medida de MPR es igual a la medida de NPT, y esto es por 2, 4 y transitividad. Pero bueno, recuerden que muchas veces transitividad, reflexividad y simetría, pues como que las obviamos, pues es obvio. Entonces por 2 y 4 tenemos eso. Séptimo, vamos a sustituir. Ya sabemos que MPR es esta suma y NPT es la otra suma. Entonces séptimo sustituimos y me queda que la medida del ángulo MPN más la otra medida es igual a la otra suma. Y esto es sustituyendo 3 y 5 en la ecuación 6. Muy bien. Y resulta que, si se fijan, en ambos lados estoy sumando NPR, ¿cierto? Entonces, en este caso,
Estamos hablando, digamos, de que este es la suma de este más este. Y en este, el grande, es la suma de este más este. Entonces, claro, en las dos sumas tenemos el mismo ángulo NPR. Aquí tenemos NPR y aquí tenemos NPR. Entonces, claro, yo puedo a ambos lados de la ecuación restar ese ángulo, es decir, básicamente cancelar este con este. Y llegamos a octavo, la medida de MPN es igual a la medida de RPT. Y como las medidas son iguales, entonces son congruentes. Entonces, bueno, incluso este podría ser 7B. ¿Cierto? Sale directamente de 7A. Simplemente es cancelar esos dos ángulos que son iguales. Entonces, octavo, el ángulo MPN es congruente con el ángulo RPT. Listo. Y resulta que, bueno, sí me cuadró. La verdad ni me fijé, pero me cuadró exactamente con la tesis. Y si no me cuadraba el orden, pues lo organizaba y ya. Listo. Y este octavo sería por 7, B, y definición de congruencia. Como las medidas son iguales, los ángulos son congruentes. Bueno, entonces ahí lo demostramos. Ahí lo demostramos. ¿Alguna pregunta? Por ahí Julián hace ratico preguntó, no lo había visto, que si no es obligación en beta igual a alfa más teta, colocar la confirmación de que son ángulos. Recuerda que, de hecho, si yo escribo esto, repasemos otra vez aquí. No, era aquí. Si yo escribo esto, está incorrecto. ¿Listo? Está incorrecto. Porque ahí me estoy refiriendo es al ángulo, ¿cierto? Ahí me estoy refiriendo es al ángulo. Cuando yo escribo esto, me estoy refiriendo es a las medidas, ¿cierto? A las medidas. Entonces, viendo otra vez como este ejemplo, digamos que este sea A, O, por aquí esté P, por aquí esté B. Entonces, obviamente, 20 más 30, bueno, obviamente 50 es 20 más 30, esto es cierto, pero yo no puedo decir que el ángulo AOP sea igual, el ángulo AOB, yo no puedo decir que ese ángulo AOB sea igual a el ángulo AOP más el ángulo POB. Sus medidas, sí, ¿cierto? Las medidas, aquí está muy claro, las medidas. Pero si le quito lo de las medidas, esto es falso.
De hecho, yo no puedo sumar ángulos. Yo lo que sumo son medidas de ángulos. Yo sumo sus medidas. Muy bien. Listo. Entonces es cuestión de notación y que se vayan acostumbrando. Se vayan acostumbrando a la notación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿me puedes explicar por favor otra vez de dónde salió ese 7A? Es que, pues, no sé, casi no lo entendí. Solamente ese A paso. ver, tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la idea principal? Incluso aquí está como la idea principal, gráficamente. La idea principal es que estos dos pedacitos azules suman 180, que es el ángulo grande. Y esos dos pedacitos rojos suman 180. Entonces, lo que tenemos acá es que este suma 180, este 180, pero de hecho este es la suma de dos pedacitos y este es la suma de dos pedacitos. Entonces, como esta parte azul es 180 y esta parte roja es 180, la suma de estos es 180, ¿cierto? La suma de estos dos azules es 180, la suma de los rojos es 180, o sea que esas dos sumas son iguales. Entonces, lo que tenemos aquí es MPN más NPR va a ser igual a NPR más RPT, que es lo que tenemos acá, este 7A. La suma, estos dos pedacitos vendría a ser la parte azul y estos dos pedacitos vendría a ser la parte roja, que son estos. Y como este pedacito coincide con este, en esta ecuación yo a ambos lados puedo restar el mismo ángulo, ¿cierto? Este es el mismo ángulo, NPR, NPR. Resto en la ecuación a ambos lados. Si quieren aquí complementar, yo no lo exijo, pero pueden complementar ahí, que es la propiedad cancelativa, ¿cierto? Bueno, tienen que mirar otra vez las propiedades de los reales, cuando yo le resto a ambos lados el mismo número. Estos dos se cancelan y llegamos a esto, que es lo que queríamos. Listo. Hagamos como un bosquejo de la demostración, ¿cierto? O digamos como que lo mismo en menos palabras, ¿cierto? Entonces, digamos que este sea alfa, este sea beta y este sea gamma. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que alfa más beta es 180 y beta más gamma es 180. Por tanto, yo sé que alfa más beta es lo mismo que beta más gamma y yo puedo cancelar beta con beta y entonces llegamos a que alfa es gamma, pero entonces resulta que alfa es MPN. Entonces, alfa vendría a ser MPN. Y el gamma, ahí como lo tenemos pues en el gráfico, sería RPT. Entonces, ese sería RPT. Listo. Esta es la idea, pues, en pocas palabras. En pocas palabras, esta es la idea. Esto es lo que yo llamaría el bosquejo de la demostración, ¿cierto? El bosquejo de la demostración. Ahora, reitero, para no escribir como tanta cosa y que sea como tan largo, tantas letras y todo eso, yo al comienzo, digamos en el paso 2, voy a haber definido, bueno, definamos a alfa como MPN, definamos beta como NPR
definamos gamma como RPT y ya seguirlo trabajando así con alfa, beta y gamma. Que a algunos se les facilita. A algunos se les facilita trabajarlo así. Realmente es lo mismo. O sea, realmente esto de acá es esto mismo de acá. Pero bueno, a algunos se les facilita más trabajarlo así. Entonces también lo pueden hacer de esta forma. Pero obviamente tienen que definir bien las cosas y no pueden concluir que la tesis es que alfa es gamma, sino que la tesis es esta. Entonces igual la tesis tiene que estar igualita a como me la plantea el ejercicio. Pero es la misma idea. Aquí está esta misma idea. Bueno. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el momento de hacer un ejercicio hay que colocarle de dónde sale, cómo se lo coloca ahí, en el examen, digamos. La razón de por qué esto... Eso. De por qué esto es 180, de por qué Exacto. es esto. ¿De dónde salió? Que el 2, el 4. Sí, claro. Hay que Es que colocar. la demostración son los argumentos. O sea, demostrar básicamente es argumentar porque es cierto. Entonces, claro, tienes que decir las razones. Tienes que decir las razones. Incluso acá me faltó. O sea, que aquí hay un error porque no dije de dónde salía ese, ¿cierto? Este sale por postulado de adición de ángulos. Y hay que colocar las propiedades también. Tiene que colocar las razones, ¿cierto? Lo que yo les digo es que no tienen que decir, que es que la propiedad es transitiva, Exacto. o que aquí usamos la cancelativa, o cosas de ese estilo. No. Es decir, Vale. si yo les coloco esto en un examen, este ejercicio, y lo escriben así como está en este caso, no sacan 5. ¿Por qué no sacan 5? Porque aquí también me faltó la razón, ¿cierto? Entonces le rebajo un poquito. Pero si le colocan acá la razón, entonces coloquémosla. Esto es porque estamos diciendo que NT es una línea recta, o sea que estamos hablando de un ángulo llano. Otra razón también es que es un par lineal, que es básicamente lo mismo, en otras palabras, decir que es un ángulo llano a que es un par lineal. Entonces, ahora sí, si lo escriben así como está, sacan 5, ¿cierto? La idea también es equilibrarlo, ¿cierto? No, porque es que uno se podría también como que sobreexplicarlo, entonces decir esto y decir, entonces por tal propiedad, y la propiedad exacta, y por más razones y otras cosas, y tampoco es la idea, ¿cierto? Incluso, de hecho, aquí en esta parte de sustitución, implícitamente también estamos usando como que la transitiva, porque tenemos que estos dos son iguales, esta es una suma y esta es otra suma. Entonces sustituimos esta acá y sustituimos acá y ahí estamos utilizando la transitiva. Pero bueno, sí, todas esas propiedades pues se sobreentienden. Entonces, lo que yo les digo es que las propiedades de los números reales también se sobreentienden. Incluso pues las leyes de la lógica también. No tienen que decir el nombre de la ley de la lógica, pero sí tienen que aplicar bien la ley, ¿cierto? Entonces es aplicar bien la ley. Bueno. Entonces, una definición. Si los ángulos del par lineal son congruentes, cada uno de los ángulos se llama ángulo recto. Entonces, el par lineal es esto, que está en lo que ustedes deben de leer.
Ese es el par lineal. Y resulta que si este es congruente con este, entonces en realidad son ángulos rectos. Estos son ángulos rectos. O sea que su medida es 90 grados. ¿Cierto? La medida de un ángulo recto es 90 grados. No voy a demostrar el teorema, sino que el bosquejo, al menos pues como la idea, ¿cierto? La idea es que alfa más alfa es 180, o sea que 2 alfa es 180, y pues son alfa y alfa porque son congruentes, o sea que miden lo mismo, ¿cierto? Congruentes, miden lo mismo. Entonces, por lo tanto, dividiendo ambos lados por 2, o pasando ese 2 a dividir, ¿cierto? Alfa es 180 sobre 2, o sea que alfa es 90. Entonces, claro, esta no es la demostración porque me faltan pues como las razones, ¿cierto? Explicar bien las razones, colocar los pasos, pero hasta aquí está como la idea principal. Esta es la idea principal. Muy bien. Corolario. Un corolario es algo que es, digamos, lo usual es que sale del teorema, ¿cierto? Utilizando el teorema uno demuestra otro resultado, que vendría a ser el corolario, y es que los ángulos rectos son congruentes. Claro, porque si yo tengo un ángulo recto, si yo tengo que alfa, si yo tengo que alfa y beta son rectos, entonces por definición, bueno, no, o ni siquiera por definición, por el teorema 9.3.4, yo sé que la medida del ángulo alfa, que es lo mismo que esto, es 90 y beta, bueno, y beta también va a ser 90. Es decir, que alfa es igual a beta, y como alfa es igual a beta, entonces son congruentes. Entonces, claro, cualquier par de ángulos rectos son congruentes. ¿Y cómo sería la demostración? Pues la demostración sería, bueno, la medida de un ángulo recto por este teorema es 90, la medida del otro ángulo recto también es 90, por transitividad las dos medidas son iguales, y como las medidas son iguales, los ángulos son congruentes. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, una definición, y es que una recta del E1 y el E2 se cortan formando un ángulo recto. Cuando ocurre eso, se dice que las rectas son perpendiculares. Y escribimos esto. Entonces, por aquí tenemos L1, por aquí tenemos L2, formando un ángulo recto. Ah, bueno, que lo vamos a denotar de forma gráfica así, ¿cierto? Como formando un cuadrito. Eso quiere decir que es un ángulo recto. Entonces, estas son dos rectas perpendiculares. Y un teorema, pues que es muy fácil de demostrar, es que si tenemos dos rectas perpendiculares, en realidad se forman cuatro ángulos rectos. Estos cuatro ángulos van a medir todos 90 grados. Lo cual pues yo creo que es sencillo, pues cierto, es sencillo y desde el colegio pues también ustedes han trabajado con perpendiculares, ya sabían que se formaban cuatro ángulos rectos. Muy bien. Vamos a demostrar este.
Vamos a demostrar que nos dio tiempo. Nos dio tiempo, entonces demostrémoslo. Bueno, por si acaso está en el libro. También está en el libro demostrado. Entonces, el teorema dice, si dos rectas incidentes forman ángulos adyacentes congruentes, son perpendiculares. Son perpendiculares. Lo cual es como esta misma idea básicamente. Es esta misma idea. Entonces, pues demostrémoslo. Hagamos un pequeño gráfico. Tenemos dos rectas incidentes, digamos algo así. Entonces, esta sería la recta AB y la otra sería la recta CD. Son incidentes, o sea que se cortan en un punto. En este caso, el punto es O. Entonces, la hipótesis es que el ángulo COB es congruente con COA y la tesis es que son perpendiculares. Entonces, está en el libro, pero yo creo que en el libro también lo hacen de una forma distinta. Entonces, primero es que COB... Bueno, no, usemos el otro truco. Usemos esto. Definamos los ángulos. Definamos los ángulos para como simplificar un poquito la notación. Y para que se den cuenta cómo se define. Entonces, primero, el ángulo COB es congruente con el ángulo COA. Esto es por hipótesis. Muy bien. Tercero, vamos a decir que el ángulo alfa va a ser el ángulo COB y vamos a decir que el ángulo beta va a ser el ángulo... bueno, mejor digamos que este sea beta porque es con B y digamos que este sea alfa porque es con A, ¿cierto? COA. Listo, es la definición. Estamos definiendo alfa y beta. Entonces, tercero, lo que tenemos es que el ángulo beta es congruente con el ángulo alfa y esto es por 1 y 2. O sea, realmente la misma hipótesis que teníamos, pero ya en términos de alfa y beta. Listo. Entonces ya podemos seguir trabajando con alfa y beta y nos va a facilitar más como la vida. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que este es alfa y este es beta. Listo, este es alfa y este es beta. Entonces, lo siguiente es notar que el ángulo, bueno, la medida del ángulo A o B, que recordemos que es 180, porque estamos hablando de un ángulo llano, porque ahí B es recta, ¿cierto? Estamos hablando de un ángulo llano. Muy bien. Entonces, quinto, notar que por adición de ángulos, la medida del ángulo A o B va a ser alfa más beta. Y esto es por postulado de adición de ángulos.
este grande es alfa más beta. Listo. Sexto. De 3, sabemos que beta es igual a alfa. Y esto es por 3 y por definición de congruencia. Como alfa es congruente con beta, sus medidas son iguales. Muy bien. Séptimo. Ya tenemos todo lo que queremos. El séptimo, si juntamos 4 y 5, tenemos que 180 va a ser alfa más beta. Esto es por 4 y por 5. Otra forma, puedes decirlo, es que es sustitución, ¿cierto? Sustituimos 4 en 5 y llegamos a eso. Octavo. Bueno, continuémoslo por aquí. Octavo. 180 es alfa más alfa, porque por 7 y por 6. Como beta es igual a alfa, pues reemplazo beta con alfa y llegamos a que 180 es alfa más alfa. Entonces sería el 8A. 8B, 180 es 2 alfa. Y 8C, 180 sobre 2 es alfa. 8D es que 90 es alfa. Listo, por lo tanto, 9 la medida del ángulo COA es alfa, que es 90, ¿cierto? Y décimo nos da que es un ángulo recto, ¿cierto? Es un ángulo recto. Este es un ángulo... perdón, aquí lo escribí mal. Porque alfa era el que estaba con A, o sea que este era alfa, este era beta. Pero bueno, es la misma idea, pues, ¿cierto? Entonces resulta que este es un ángulo recto. Y entonces, como es recto, son perpendiculares. Si dos rectas forman un ángulo recto, se dice que son perpendiculares. Entonces, hagámoslo décimo. COA es recto. Y 11, entonces son perpendiculares. Entonces, AB es perpendicular a CD por 10 y definición de perpendicularidad. Y COA es recto por 9 y bueno, sí, podría ser incluso la definición de un ángulo recto. Podríamos considerar que la definición de un ángulo recto es que mide 90. Entonces sí, por 9. Y definición de ángulo recto. Bueno. Esa es la demostración. Aquí usted, pues como esto lo resolví como paso a paso, pero igual esta es una ecuación sencilla de resolver, entonces, por ejemplo, el paso C me lo pude haber saltado. 180 es 2 alfa, o sea que 90 es alfa, ¿cierto? Lo puede haber saltado. Entonces, listo, esa es la demostración. ¿Alguna pregunta?